partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Encontré la luz en la ciudad de los peajes. Aquí estamos, ¿cómo están? En Dame el Poder. Hoy invitados de lujo, Gustavo Pozzi, intendente de San Isidro, y Agustín Monteverde, economista. Antes les quiero hacer un breve comentario en materia de política exterior. Nunca hablo de estos temas, pero me parece que ahora vale la pena. Estaba esperando a ver qué onda, a ver qué pasaba con el correr de los meses. Gran parte de Occidente está hablando críticamente de lo que está pasando en Nicaragua. Ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa, no? Nicaragua está tan lejos, Centroamérica, país chiquitito. Sin embargo, hay un dictador hace 40 años, Ortega, con su esposa Morillo, la dupla nefasta, tomó prisioneros, no sabemos algunos dónde están, por lo menos 13 personas de la oposición para las elecciones presidenciales de noviembre. Es preocupante, la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, hasta el Poder Legislativo de Estados Unidos va a tratar este tema de que nadie impida estas elecciones y no, diríamos, perjudicar a los derechos humanos porque fue arbitrario. El alto comisionado de los derechos humanos en las Naciones Unidas a cargo de Michelle Bachelet, en fin, Human Rights, todo el mundo está desesperado. La Argentina en esta situación, la Organización de Estados Americanos hace unos días se abstuvo en condenar la violación junto con México y otros. En total 5 países se abstuvieron, 26 estuvieron a favor de condenarlo y 3 en contra, entre ellos obviamente Nicaragua. Es terrible lo que está pasando. Antes, bueno, hubo tanto ruido y hasta los Estados Unidos evidentemente que tienen mucha influencia en el tema del Fondo Monetario Internacional, donde estamos renegociando la deuda, y no les gustó para nada, según lo que trascendió en distintos medios. Incluso las cadenas extranjeras americanas, hablan los periodistas de qué es lo que va a hacer la Argentina. La Argentina enseguida llamó a consulta junto con México al embajador en Nicaragua, retrotrajo un poco marchas y contramarchas, en definitiva es lo que estamos viendo en estos días en política exterior, a raíz de esto que les estoy diciendo. Y en Venezuela y ahora participan con el alto comisionado de las Naciones Unidas, que es Michelle Bachelet, que fue la presidenta de Chile y socialista, en coincidir de pedir intervenir en estas elecciones que se van a hacer en Nicaragua para observar el tema de los derechos humanos, y mostró su preocupación ahora esta semana, en estos días. Pero antes nos habíamos salido hace unos meses del Grupo de Lima, que condenaba la violación de los derechos humanos en Venezuela, y también sacamos la denuncia, diríamos, que estaba haciendo un fiscal, y sacamos el apoyo en la Corte Penal Internacional para investigar los crímenes de lesa humanidad, que también Michelle Bachelet presentó una lista terrible de violaciones, asesinatos, meter presa gente, en fin, terrible. Y ahora Michelle Bachelet esta semana, algo que nunca me imaginé que iba a volver a pasar, a volver a escuchar que en la Argentina había críticas con respecto al tema de los derechos humanos en plena democracia. En Formosa mostró su preocupación por lo que pasó en la pandemia con la comunidad wichí y los centros de aislamiento que todos nosotros vimos en la tele, y el gobierno nacional apoyó a este gobernador Gildo Insúa. Yo realmente lo que les quiero decir, el principio de no intervención es lo que aduce el gobierno nacional siempre en estos casos, que es una política que ha tenido la Argentina, muchas veces quizás hasta aislacionista, dicen expertos en el tema de política internacional, al menos lo que yo estudié. Yo defiendo la República y la democracia. Estudié en un gobierno que empezaba a militar, a estudiar ciencias políticas porque quería que vuelva la democracia. Siempre se los digo, todo el mundo se burlaba de mí. En el extranjero empezó a salir el tema de que estaba desapareciendo gente acá cuando yo era chica, y decían los militares acá defendiendo, los argentinos somos derechos humanos, en contraposición a las críticas que surgían en Europa de lo que estaba, el horror de lo que estaba pasando acá. ¿Qué hubiera pasado si el mundo no hubiera dado vuelta la cara cuando Hitler mató a millones y millones de personas, muchos de esos sobrevivientes del Holocausto? Acá los entrevisto yo cada tanto de los que todavía viven, desde hace años. ¿Qué hubiera pasado si en Sudáfrica no hubiera habido presión internacional para que Mandela pudiera terminar con el apartheid? Y lo liberaron en el 1990 con la presión internacional. Es fundamental la presión internacional. El bien supremo es la República y la democracia. Me preocupa, no entiendo qué significa estas marchas y contramarchas. No sé de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de los buenos o de los malos? No hay izquierda, derecha, arriba y abajo en tema de democracia, derechos humanos, de la vida y de una república, y de la no intervención en la justicia. No nos olvidemos de eso. Después de la pausa, los invitados.
Aquí estamos, Gustavo Pose, ¿cómo estás? Tanto tiempo, un gusto tenerte. Bien, un gusto grande poder hablar con vos y con mi programa. Gracias por el reportaje que hice. En definitiva, ¿en dónde estamos? ¿Qué opinas de esta política exterior tan rara que nos lleva a pensar dónde estamos, ¿no? Apoyando autócratas, asesinos, es terrible. Perpetuadores que se perpetúan en el poder, o sea, con la excusa de la no intervención. Claro, y además lo que uno teme es que cuando haya pasado este problema de la recesión en virtud del virus que vive el mundo, que debería vivirse como un impasse hasta la solución del problema del virus, pero también como una nueva oportunidad para reinsertarnos en el mundo. Y sin embargo, lo que uno ve es que se va camino al aislamiento. Entonces, ¿el aislamiento qué significa? Menor oportunidad de aprovechar las condiciones de la globalización, menor oportunidad de inversiones en el país, menor desinversión que significa gente que pierde el trabajo, inversión que significa gente que tiene oportunidad de tomar trabajo. Ahora, ¿vos qué opinás de cómo fue el manejo acá en la Argentina de la pandemia? O sea que realmente todavía estamos esperando, por ejemplo, la segunda dosis de algunas vacunas, yo en mi caso el Sputnik, que vemos en pantalla, ahí yo me vacuné. Y bueno, que no llegaron algunas vacunas excelentes, que ya está probada la eficacia, sobre todo americanas. Qué raro todo esto, ¿no? Tenemos las chinas, las rusas y la AstraZeneca no tenemos americanas. ¿Cómo lo Hoy ves? ya es masiva. Hoy ya, la verdad es que es masiva hoy la presencia de la vacunación en la Argentina. También es cierto que en el caso de la empresa Richmond, bajo las condiciones del capitalismo extraño, ¿no? Pero la empresa Richmond hoy está produciendo ya desde Buenos Aires, el año que viene van a estar además exportando. El caso polémico es el caso Pfizer, ¿no? Que es el caso de por qué razón se perdieron tanta cantidad de millones de dosis que podrían haber estado mucho antes de lo que hoy disponemos de la masividad. Hoy igualmente sí convengamos en que la vacunación es masiva. También respecto de la cuestión de lo del manejo de la pandemia, tenemos diferencias en el sentido de que hacia la higiene de salud mental, el hecho de poder estudiar, aprender, enseñar, trabajar y buscar trabajo. Que el aislamiento al que se someten muchas veces en determinados interregnos, casi todo el año pasado, por ejemplo, esta vez más corto, pero eso hay variantes, y las variantes son que no todos los lugares son iguales y lo que no tiene por qué someterse a todo el AMBA en las mismas condiciones. Paso a decirte por qué. En nuestro caso siempre tuvimos amplitud de... Primero, es un lugar con una política de enorme cantidad de hisopados, por ende buscamos una buena cantidad de positivos, dirigimos la acción de la salud de todas esas personas, los aislamos de su posible contagio a los familiares, aislamos de posibles contagios a sus compañeros de trabajo, al lugar de transporte, etcétera, por la detección precoz. Y por el otro lado tenemos baja cantidad de internados, baja cantidad de habitantes en cama de terapia intensiva y baja cantidad de óbitos, de fallecimientos por COVID-19 en cada 100.000 habitantes. Quiere decir que hay una manera de poder hacerlo que no es solamente el aislamiento. Ahora, respecto a la vacunación, digo, en muy poco tiempo se va a llegar a la cantidad suficiente como para... No se va a acceder a la Pfizer, por lo pronto aparentemente no hay condiciones que se acceda a la Pfizer, que es la que sí permitiría la vacunación en menores de 14, de 12 años. Las otras, ya la población, trabajadores de la salud, la población, personas mayores con comorbilidad, después personas mayores, después personas jóvenes con comorbilidades, llegar a los jóvenes de edad mediana, a todos les está llegando la vacuna. ¿Cómo ves en las elecciones? Dicen algunas encuestas que el oficialismo bajó en cuanto al apoyo de algún sector de la juventud. ¿Cómo ves a ustedes, a la oposición,
frente a las elecciones legislativas. Hay mucho ruido con respecto a la unión o no de esta agrupación, ¿no? En su cambio de nombre y demás. En general me pongo en el lugar de ciudadano, me pongo en el llano donde debemos estar todos y la verdad que veo una baja categoría de dirigentes en Argentina en general, ¿no? En el oficialismo tienen las responsabilidades y en la oposición donde tenemos otro tipo de responsabilidades. Con lo cual digo, no me gusta que se vean los diarios, en los medios noticiarios, se vea a la política como una hoguera de vanidades, saber quién es y quién no es, y por qué no se puede participar, etc. Me gustaría, y en tal caso van a ser las PASO las que van a decidir, que la gente pueda elegir y que no se haga tanto cocoriqueo en todos los sectores de los que van a ser candidatos. Que se anoten en la lista, que se hagan las listas y que la gente vote en las PASO. Para que las PASO además dejen de ser la humillación de llevar a la gente a votar listas únicas para votarlas dentro de 2 meses y medio nuevamente. Llevar a la gente a un impuesto obligatorio. Bueno, listo, la ley da las PASO, el que quiere que presente una ley. Bueno, en estos días justamente no sé en qué momento se está grabando el programa, se estaba llevando a cabo la reunión de Juntos por el Cambio, para el cambio de nombre del partido y demás. ¿Cómo vas a estar vos posicionado en las elecciones? Vos dejás de ser intendente de San Isidro y ¿a dónde vas a ir? Porque aparte está Manes, que todavía no se había definido, ¿no? De la Unión Cívica Radical Manes. Trabajo como intendente de San Isidro todavía. Y además, ¿Cuánto? 2 años y medio más todavía tengo de trabajo como intendente. Pero sí es cierto que además de dedicarme a full y que amo a San Isidro y que amo el trabajo que hago y trato de hacerlo bien y que creo en la democracia si cada uno cuando accede a las representaciones hace bien y muy bien las cosas y lucha y lo hace con pasión y con amor por el lugar y por lo que hace, también creo en la construcción política. Juntos por el Cambio, como se vaya a llamar, es la construcción política para que la gente siga teniendo fe y vea que hay una oportunidad. El gobierno no se trata de un buen gobierno, a pesar de que recibieron un gobierno con dificultades, tanto en la nación como en la provincia, la gente no está viviendo bien y tampoco vivía bien antes. Entonces, creo que Juntos por el Cambio es la posibilidad de reequilibrar la elección este año, que debe haber paso dentro de Juntos por el Cambio, el día 12 de septiembre, para que cuando llegue la elección de noviembre sea la lista lo más fuerte posible en la provincia de Buenos Aires. Y que de ese resultado nos dé reequilibrar el sistema de partidos políticos, fuerte de control de gestión política y social sobre el actual gobierno, oposición constructiva, pero oposición firme, y de esa oposición constructiva además prepararnos para gobernar en el 2023 en la nación, en la provincia, en las provincias, en los municipios, y además esta vez hacerlo bien. Vos me habías dicho, hay 2 opciones. O se define Manes, que es de la Unión Cívica Radical, como candidato para que el radicalismo empiece a pisar fuerte en esta nueva oposición, o si no, vos podés también ser candidato por tu cuenta. ¿Cómo es la situación? Nosotros, ante la hoguera esta de vanidades que mostraban, sobre todo desde sectores capitalinos, obviamente desde el PRO, para la provincia de Buenos Aires y con este tema de intercambio de domicilios y demás, conformamos una lista que es una lista de Buenos Aires, con gestión probada en Buenos Aires, con intendentes, que ya además la votó la mitad del radicalismo en una elección multitudinaria hace 2 meses y medio, y que además convoca a sectores independientes, sectores del PRO, convoca a referentes sociales en los lugares donde los hay a nivel local y regional, y de esa lista lo que nosotros buscábamos era una lista de Buenos Aires, que conoce Buenos Aires con la solución para los problemas de Buenos Aires y que no es una visión provincialista, sino que es un plan nacional para recuperar y hacer viable la mitad del país. Mitad del país mirada como AMBA, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, donde nos toca vivir, y mirada como provincia de Buenos Aires entera, la otra manera de ver la mitad del país. Es un tema nacional. Entonces conformamos esa lista y en la cual estoy dispuesto a ser primer candidato a diputado nacional. Si se dan las condiciones por las cuales, en el caso de lo de Facundo Manes, él puede encabezar una lista con todos los sectores del radicalismo e incorporando distintos sectores independientes y sectores del PRO no conformes con la lista capitalina que se armó hasta el momento, entonces
Obviamente nosotros vamos a estar por la integración de una lista de unidad para esa alternativa. Pero bueno, mientras tanto hay que seguir trabajando, hay que seguir construyendo y los que tenemos responsabilidades fuertemente concentrados en la gestión. Una última pregunta, me queda un minuto. Sí. Como político, en caso de ganar las elecciones el oficialismo en el 2021 y en el 2023, ponele, ¿no? ¿Va a haber un avance aún mayor sobre la propiedad privada? Hay tomas en este momento y sigue habiendo cada vez más sobre la salud, estatización, una mayor, diríamos, menos, diríamos, derechos, en definitiva, porque propiedad privada, la salud privada, todas las cosas que venimos escuchando a veces suenan preocupantes. ¿Cómo lo ves? Hay otro camino, Elizabeth, hay otro camino que reequilibrar el sistema de partidos políticos y eso es mediante el acceso al voto popular. Juntos por el Cambio tiene que dejar de ser solamente una opción reaccionaria para convertirse en un lugar, si es la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la educación, el futuro, el acceso al conocimiento. No hay nada más democrático que el acceso al conocimiento. Entonces, eso se gana con elecciones. La única manera es reequilibrar el sistema de partidos políticos, por ende, luchar por hacer una gran elección durante este año, para prepararnos para que en tal caso el interregno de los 2 años siguientes sean formativos, que los gobernantes que nosotros proponemos estén en condiciones de gobernar. Es imposible que el que no tuvo formación en los partidos políticos, no tuvo formación en el acceso a los cargos de gobierno, es como buscar, ¿quién buscaría un cirujano que nunca operó? ¿Quién buscaría un cirujano que no tuvo la oportunidad de operar? ¿Quién buscaría un cirujano que no es político, que no es cirujano? Que soy terminar con esa moda de buscar para la política a los que no son políticos. Yo te agradezco mucho, me quedó claro tu opinión y bueno, después te llamo más cerca de las elecciones. Y bueno, nada, espero que realmente haya un equilibrio de poderes, reafirmar los partidos políticos, cada vez más justicia, república y democracia. Gracias, Gustavo. Gracias, Elizabeth. Después de la pausa, Agustín Monteverde y el tema de la economía, que como ustedes saben, estamos en el horno. Una crisis económica donde hay un mango, viejo Bob decía un tango, un horror lo que estamos viviendo y fue un toque de humor con un tango en medio de esta situación. Agustín Monteverde nos va a explicar. Ya volvemos, no se vaya. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Aquí estamos. ¿Cómo estás, Agustín, Elizabeth? Aquí desde el año pasado, un gusto tenerte. El gusto es mío, Elizabeth. ¿Cómo estás vos? Bien, bueno, este tema, ¿no? De que la real política nos lleva a volver un poquito más al centro, más allá de la izquierda que estábamos tomando el rumbo, a favor, digamos, para no intervenir con las autocracias en estos últimos días, las nuevas medidas, con respecto a lo de Nicaragua, porque Estados Unidos quiere que nos alineemos, si no nos va a apoyar de otra manera para el tema del Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinas de eso y qué está pasando con las inversiones en este contexto en la Argentina? A ver, la Argentina tiende a manejarse históricamente en medio de ciertas fantasías que además le vienen muy bien a los políticos de turno. Y bueno, hasta ahora veníamos oyendo de que el Club de París nos iba a apoyar, de que nos iban a permitir no pagar, etcétera, etcétera. Y lo que terminó ocurriendo fue que el Club de París dijo, oh, no, necesitamos que acuerden con el Fondo Monetario. Para acordar con el Fondo Monetario por lo menos llegar a un compromiso en firme de negociación con el Fondo Monetario. Lo mismo pasa aquí, si no mediaba alguna actitud hacia Nicaragua, es muy difícil lograr algo del Organismo Monetario Internacional en donde que tiene el voto de oro
es los Estados Unidos. Así que, bueno, para la Argentina llegó la hora de la verdad, de la realpolitik. La Argentina viene en un proceso donde ha destruido el valor, esto es algo sin precedentes históricos, a meses nada más de haber hecho una reestructuración de deuda, donde los nuevos títulos debieran estar valiendo en el orden, digamos, estar con tasas de retorno de menos del 8%, digamos, ¿no? Como algo exagerado. Bueno, no, nuestra deuda está destruida, el riesgo país por el cielo, eh, producto de que la Argentina es una máquina de expulsar inversiones, porque el clima de negocios es un clima de no negocios concretamente. ¿Quién puede querer ¿Se están yendo las invertir en la inversiones? Argentina? Contanos eso. ¿Se están desarmando Yo te inversiones? diría que se están yendo desaforadamente, incluso con datos del balance de pagos, la inversión ha caído 40% interanual, y eso pese a que hay una reinversión forzosa en el país porque que no se puede sacar la plata de este país. A ver, es muy difícil atraer inversiones cuando ni los propios argentinos invierten, sino que desinvierten. Hoy tenemos que un país que está perdiendo el mayor capital del cual puede disponer una nación, que es el capital humano, la gente joven, formada, educada, instruida y con ganas de generar riqueza. Esa gente está buscando otros rumbos. Varios de los mayores empresarios del país han dejado de ser residentes fiscales de la Argentina. La cantidad de argentinos que busca lograr una ciudadanía extranjera es récord. ¿Cómo me podés sintetizar la emisión que está haciendo el gobierno para financiar? Vos me estabas explicando cómo hacen para financiar la plata. El tema es el siguiente, Elizabeth. Sencillito. Hay una bomba a punto de explotar, diríamos, porque esto en algún momento hay que desarmarlo, si no, con un ingeniero. El gobierno ha emitido en niveles importantes, pero para que eso no derive en una inflación monstruosa, lo que hizo fue esterilizar todo esto colocando bonos del Banco Central. Esto es ni más ni menos que, se le ha llamado siempre inflación reprimida, pero más que inflación reprimida yo diría que es inflación postergada, porque en definitiva en algún momento esos fondos va a haber que devolverlos y en ese momento van a volver a aparecer con todo la inflación. En realidad, el crecimiento de la famosa deuda cuasifiscal, que son estos bonos del Banco Central, son uno de los responsables principales de habernos llevado en su momento, en el 89, al final del gobierno de Alfonsín, a la hiperinflación. El otro gran componente fue la indexación de la economía, un fenómeno que también está ocurriendo ahora. Bueno, es inevitable que ocurra cuando vos tenés niveles de inflación tan altos como los que tenemos, pero si aparte tenemos al propio gobierno que necesitado urgido de fondos para bancar el gasto exorbitante, obsceno, trata de colocar bonos directamente a los bancos, reeditando lo peor que pudimos haber hecho en el año 2001, porque esto significa que la próxima crisis de deuda nos va a transformar en una crisis bancaria por este camino. Bueno, tratando de colocar bonos, incluso computándolos como efectivo mínimo de las entidades, una trampa absoluta, una autocontradicción, pero desesperado de obtener fondos, paga esos fondos que obtiene ajustables por inflación y ajustables por dólar. Realmente la Argentina es una gran bomba puesta a contar, y que lo único que está tratando de hacer el gobierno es que el segundo final, el de la explosión, sea después de las elecciones, una vez que haya conseguido ese poder que le conceda la hegemonía.
Bueno, yo te agradezco. La gente entonces se cree que la plata cae del cielo tipo maná. Con esto que vos nos estás explicando, que sos economista, está bueno que algunos se detenga, escuchen, está en YouTube el programa, de dónde sale la plata. O sea, la plata no es humana. Lo que recaudan con A ver, el impuesto no alcanza. Y es lo más así. importante de Ya esto, me termino lo el más importante de programa. esto es Que lo más importante en una palabra, sí. lo más importante de esto es que ¿Cuál? el dinero, los pesos, no es riqueza. Lo que es riqueza es lo que representa el dinero. Y en la Argentina, el dinero cada vez representa menos porque cada vez vale menos, producto de un gasto De la público emisión. exorbitante que Sí, pero lleva ahora a que se cerraron la emitan exportación. papelitos como si fuera Cerraron carnaval. la exportación la abrieron de ganadería, pero disminuyeron el cupo de exportación. Con lo que vos decís que estamos necesitando dólares, van a entrar miles de dólares menos. Diciendo que va a Por haber un plan supuesto, bueno, ganadero, y yo le dije a la gente que lo único que van a hacer es matar las vacas, pero porque Elizabeth, si va a dejar de ser tenemos un negocio. dólar, tenemos un tipo de cambio oficial retrasado, a todas luces vista, cuando vos tenés los dólares libres que valen 60% más que el tipo de cambio oficial, y eso desde hace muchos meses, es evidente que está retrasado. Ahora, eso obviamente que desalienta el ingreso de dólares comerciales, por ejemplo, porque ¿quién va a exportar para... ¿Cómo podés hacer para exportar si te pagan mal los dólares? En cambio, estás subsidiando las importaciones. Conclusión, las exportaciones caen en cantidades están cayendo, y las importaciones crecen a ritmos de 50% y 60% interanual en Bueno, cantidades. se me O terminó el sea, programa, Agustín, esto pero te llamo es en otro momento. insustentable. Insostenible. Gracias, Agustín. Y realmente también, Un desde el punto de vista gusto, ganadero, como siempre, estar va a bajar contigo. el precio de la hacienda, van a matar las vacas, como pasó en el 2006, y después no va a haber carne. Y yo les puedo asegurar que la carne ahora, si llega a bajar unos meses, después va a valer 3, 4, 5 veces más porque no va a haber carne. Gracias, Agustín. Gracias por haber estado ahí. Chao. Nos encontramos la próxima semana. Chao. Traten de pasarla bien. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo.